encuentra el puerto de Acapulco. Hoteleros estiman que la recuperación total podría alcanzarse hasta 2029. ¿Será acaso así? Eduardo Ruiz Gili, periodista, Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, Primitivo Olvera, periodista en Grupo Fórmula. Gracias a los tres por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola. Hola, gracias, buenas noches. Alberto, ¿cómo está Acapulco, tomando en cuenta la devastación no solo de Otis, sino también de John? No, bueno, pues vemos muy difícil la recuperación. Ya sabemos que las aseguradoras no están asegurando para el futuro. O sea, yo creo que es un tema más de pensar el futuro de Acapulco, si va a ser viable tal y como lo conocemos, o si hay que repensar muchas cosas de infraestructura. Las empresas van a tener que replantear sus operaciones, qué es temporada alta, qué es temporada baja. Creo que va a haber que repensar muchas cosas en el futuro de Acapulco. Y pues no solo eso, está en un estado que, como sabemos, está en una convulsión de inseguridad muy fuerte. Entonces, Acapulco nos ha dado muchos buenos recuerdos a todos, pero hay que repensar lo que pasa ahí porque estamos en manos del cambio climático o lo que sea, o de la meteorología, y eso pues no es predecible. Primitivo, ¿John mermó la recuperación o cómo evalúas que va esta? Bueno, la recuperación era muy lenta. Gran parte de la actividad económica de Acapulco no se había recuperado. Hoy estamos viendo que apenas el 50%, según los líderes del comercio en Acapulco, el 50% de la actividad se ha recuperado a un año de Otis. Por supuesto que el golpe de John hace poco más de un mes, pues fue devastador. Si Otis llegó con el viento, John llegó con el agua. Llovió más del 80% de lo que se registra en un año, y eso afectó pues esta recuperación que de por sí era muy lenta. Hubo muchos problemas de gobierno, muchos problemas de toma de decisiones desde el primer momento en que Otis golpeó a Acapulco, y bueno, pues ahora con John estamos viendo que la desgracia aumenta. Más del 50% de las personas que viven en el puerto no tienen agua, la pobreza se agudiza en un Acapulco que también, hay que reconocerlo, estaba dividido en dos: el Acapulco pujante, el Acapulco del turismo, y el Acapulco que está en la montaña, en donde sigue la población deprimida y en donde pues la situación se sigue agravando. Me parecen buenos los planteamientos, Eduardo. ¿Cómo va la recuperación y qué va a hacer Acapulco? Lo que decía un poco Alberto, ¿cómo va a ser ese Acapulco o cómo van a ser los dos Acapulcos que plantea Primitivo? A ver, vamos dejándonos de hacer tontos. El problema de Acapulco es inmenso, es terrible. De por sí era una ciudad, antes de ser golpeada ya 2 veces, con una infraestructura infame, con niveles de pobreza terribles, con disparidades de ingresos. O sea, Acapulco ya era un desastre. Ahora es un desastre mayor. Las autoridades federales y estatales nos dicen y nos echan puro rollo. Yo hablo con gente de Acapulco, hablo con propietarios de casas, de condominios, hablo con hoteleros, restauranteros, y te dicen que esto es un lío. El país ahorita no tiene el dinero para poder invertir en Acapulco y reconstruir este puerto, que todavía hasta los 80s fue el gran destino turístico mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos están dando a tole con el dedo. Acapulco tiene que ser reconstruido, pero con otra reconfiguración, porque lo que ya era no funcionaba. Era una porquería. Yo dejé de ir a Acapulco hace muchos años, porque ¿a qué iba yo a Acapulco? Porque el nuevo Acapulco para mí no es Acapulco. Para mí Acapulco es el puerto. Y se ha descuidado. López Obrador nos dio pura tole con el dedo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha ido. Pero yo quiero saber de dónde van a salir los recursos multimillonarios que se necesitan para realmente reconstruir Acapulco. Entonces, si me preguntas cómo va, no va. ¿Coincides, Alberto? ¿Es puro atole con el dedo? Yo creo que Eduardo ha dicho lo que yo quería decir, pero con más claro, sí, pues sí. No, o sea, es evidente, no hay dinero, no hay recursos, pero no solo eso, es que no hay aseguradora que te permita darle viabilidad a futuro. Entonces, hay que repensar todo esto. O sea, hay que pensar cuál es el futuro de Acapulco, y quizás algo más modesto y algo con menos disparidades y con otro tipo de perspectivas. Sí. Claro, pero el gobierno no lo puede decir así, no puede decir vamos a dejarlo morir. Es duro, es crudo lo que se expone sobre la mesa, pero ¿coincides, Primitivo?
Pues es que no se puede dejar morir, no se tendría que dejar morir. Ahora, hay que tomar en cuenta que el gobierno es muy débil, el gobierno de repente no existe en Acapulco y en el estado de Guerrero. Hay que tomar en cuenta que es una de las zonas más inseguras del país, ahí campea el crimen organizado. No es un tema nada más de inyectar recursos, es un tema de gobierno, es un tema de autoridad. Y ese es un gran problema para Acapulco. Eso es un obstáculo terrible para que cualquier cantidad de recursos que se tengan que inyectar, se hablan, hace poco hablaba la presidenta municipal de 50,000 millones de pesos, hoy se hablan de 100,000 millones de pesos para poder levantar o iniciar con esta reconstrucción de Acapulco. Pero de nada sirve esa buena intención si es que se tiene el dinero. Primero hay que saber de dónde va a salir el dinero, y eso lo ha tocado muy bien Eduardo, y luego entender pues cómo se va a aplicar y quién va a poner orden en el puerto que se ha estado pudriéndose desde hace muchos años por diversas razones sin que nadie haga nada. Pero narcoestado a ese grado, Lalo. 100,000 millones de pesos no es nada, son 5,000 millones de dólares. Ni para el arranque. Acapulco tienen que abrir todas las calles, cambiar drenaje, cambiar surtido de agua. Tienen que tumbar todos los hoteles de la costera para construirlos detrás de la playa. Se tiene que reinventar Acapulco. Si no, va a seguir siendo lo mismo. Va a venir el otro huracán y vamos a seguir llorando, quejándonos y dando el mismo diagnóstico. Pero coincides en el tema de la violencia que azota al Estado, un narcoestado. No sé si llegamos a ese punto. Acapulco estaba con control de la delincuencia organizada, una gobernadora que nomás está de adorno porque quien gobierna Acapulco es su papito que está en la Cámara de Senadores o de Diputados. Ya no sé dónde quedó el papá de la gobernadora, una presidenta municipal inútil que cuando estaban saqueando Acapulco decía que eran costumbres de los guerrerenses. O sea, está en manos de Lampa organizada y de Lampa politizada. Es la triste realidad de Guerrero. Oigan, y vamos al dedo en la llaga, Alberto. Algunos hoteleros expresaban que hubo gente que después de recibir sus apoyos económicos tras el paso de Otis, no mostraba interés por volver al trabajo. ¿Cómo reconstruir ese tejido social, ese esfuerzo laboral para que efectivamente se pueda reconstruir otro puerto? Yo creo que pues pasa por gente dedicada a la política pública y a repensar y a planear y a ejecutar y a hacer las cosas bien, justo lo que no existe, ¿no? Tenemos una gobernadora ausente, tenemos un problema de seguridad, tenemos una crisis económica y una necesidad de inversión para la que no existen capitales. Es muy difícil. Yo creo que pues pasa por un cambio de liderazgo tendría que haber un liderazgo empresarial, que ya lo tuvimos, estaba Mundo Imperial, que quiso recomponer Acapulco y se quedaron solos. Se quedaron absolutamente solos en el intento. Entonces, pues sí, yo lo veo muy difícil. Yo lo veo, con las condiciones que tenemos hoy, lo veo muy difícil. Tendría que aparecer un presidente municipal o una presidencia municipal y un gobierno estatal dispuestos a hacer una política pública de largo plazo que incluye seguridad, planeación de infraestructura, una serie de cosas que ahora mismo no hay capacidad técnica ni humana para hacerlo. El oxígeno, yo nomás quiero recordar Nueva Orleans. Nueva Orleans le pegó Katrina ya hace cuántos años. Nueva Orleans sigue despoblándose. Nueva Orleans no la han podido salvar y le metieron lana. Yo creo que parte del rollo donde fallamos es cuál es la solución. Hay que aceptar que ahorita no tiene solución Acapulco. La gente se va a salir de Acapulco, se va a ir a vivir a otro lado. ¿Por qué? Porque no va a haber empleos durante mucho tiempo. El turismo va a llegar a lo poquito que está funcionando y el gobierno podrá organizar reuniones de banqueros y disquetianguis turísticos para tratar de decirnos que hay normalidad. No hay normalidad. Entonces, fiel a su tradición priista morena, pues nos da tole con el dedo y la mayoría de la gente se lo cree, desafortunadamente. Oye, pero a ver, el oxígeno, el impulso del arranque del nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿da como para una esperanza o ni con esa fuerza, Primitivo? Bueno, primero la presidenta Sheinbaum tiene que atender muchas cosas, no solamente el tema de Acapulco. Y decía Eduardo Ruiz Gili,
pues Nueva Orleans ha crecido. Bueno, Nueva Orleans no está gobernado por los caciques que han gobernado Guerrero durante muchos años. Hay planeación, hay un proyecto. Aquí nunca ha habido un proyecto y la normalidad es esa. La gran desgracia de Acapulco y del estado de Guerrero es que la normalidad es que nadie ha visto por hacer un esfuerzo de planeación, un esfuerzo de articulación entre el aparato productivo, entre la política, entre la sociedad. Acapulco vive pues por inercia, con muchas cosas que pasan en este país, y eso va a ser muy difícil que las cosas cambien. Yo no sé si el gobierno federal tenga las herramientas para atender este tema de inmediato cuando estamos viendo incendios por todos lados. Es un arranque de sexenio muy complicado, a una distancia no muy grande de Acapulco, en Tecpan de Galeana. Hemos visto lo que acabas de relatar, Yoeli, un enfrentamiento y una violencia que no permite construir nada a mediano o a largo plazo. Alberto. No, yo estaba acordando que yo he ido a las convenciones bancarias de Acapulco, no sé, los últimos 25 años. Iba en mi coche, evidentemente iba en la noche, llegaba, todo eso es inviable en estos momentos porque en la noche te dicen que no vayas, que es muy peligroso. Entonces es que todo contribuye a un no. Y por supuesto en la mesa la presidenta tiene demasiados asuntos, como dice Primitivo, y tiene muchos incendios como para prestar atención a esto. Esto es un tema local, esto es un tema que debería estar en manos de la gobernadora, de la presidenta municipal, de los empresarios locales, pero pues no hay ahí ni la capacidad, como decíamos, no hay la capacidad ni la voluntad de hacer las cosas bien. Y el cliché, yo creo que lo dice todo, es que sí, pues matamos a la gallina de los huevos de oro. Acá, las gallinas de los huevos de oro te los dan hasta que te la acabas, la matas de hambre, la golpeas, la dejas morirse sola en un rincón. Eso es lo que le ha pasado a Acapulco. Tenemos que hacer una pausa aquí en la mesa de periodistas. Ya volvemos. En México, el partido Morena tiene casi todo el poder. Gobierna 2/3 partes del país y controla las cámaras para reformar a sus anchas. Sin embargo, por un lado, dicen que lo quieren todo con Claudia Sheinbaum y por el otro que lo quieren todo por encima de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí por abajito. Eduardo, ¿Morena trabajará en la agenda de la presidenta o hay intereses ocultos que podrían comenzar a revelar esas fisuras dentro del partido? Bueno, como en cualquier partido político, en cualquier lugar del mundo, obviamente hay diferencias, hay grupos de poder, de interés, se dan patadas arriba y debajo de la mesa. El mejor ejemplo de cómo se trataron de pasar de listos los coordinadores de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el señor Monreal y el señor Adán Augusto López, es haciendo unos cambios a la Constitución para que lo que aprobara el Congreso nunca pudiera ser revisado por nadie. La misma presidenta dijo, bájenle un poquito. Yo creo que estos se fueron por la libre, tratando de presionar a la presidenta, porque yo tengo esta teoría. Monreal y Adán Augusto creen que son mejores que la presidenta Sheinbaum. Ellos quisieron ser candidatos, compitieron contra ella, son los clásicos machos mexicanos, nomás hay que ver sus antecedentes, ¿verdad? Yo creo que ellos menosprecian a la presidenta y le están tratando de poner zancadillas. Entonces resulta que son medio mensos si creen que se van a salir con ella, con estos asuntos. Pero la presidenta en la conferencia de prensa de ayer, si no me equivoco, les paró el alto y no solamente demostraron ser mensos, sino mansos, porque se echaron para atrás. Yo creo que vamos a estar viendo esto mientras la presidenta consolida muy bien su autoridad y tarde o temprano yo creo que Monreal, que es un traidor de naturaleza larga data, igual que Adán Augusto López, se van a tener que ir de embajadores, no sé, uno a Afganistán y otro a Gaza. Oye, pero 0 y van 2 parones que les mete la presidenta, Adán Augusto López, Ricardo Monreal. No sé si Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo lo ves, Primitivo? Pero Fernando López, Gerardo más o menos tiene el derecho, nunca fue priista y así es él. Perdón que los interrumpa. Bueno,
Bueno, abonando a lo que dice Eduardo, hay que ver dónde están las lealtades de cada quien, ¿no? Y efectivamente, ni las lealtades ni de Adán Augusto ni de Monreal están con Claudia Sheinbaum. Adán Augusto, parte del equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador, y Ricardo Monreal, pues parte de su propio equipo cercano. No hay más que decirlo. Dos supervivientes de la política, sobre todo Ricardo Monreal, un hombre muy hábil para sobrevivir, para mantenerse, para operar, pero efectivamente es muy complicado lo que se está viviendo. Hay que también tomar en cuenta algo. Lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados es muestra de cómo Ricardo Monreal está intentando hacerse de un grupo duro, y también hablabas tú de ese poder que de repente no tiene límites, y que la ambición tampoco tiene límites. Ricardo Monreal ya está generando fricciones, fracturas al interior de la bancada de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y me parece que no hay que perder de vista cómo se da esta distribución de los puestos en la legislatura que apenas comienza. Parece que ha pasado mucho tiempo desde que entraron los diputados y los senadores de la 56 legislatura por todo lo que se ha venido, este vendaval de reformas, este ataque, este intento, además muy efectivo, de anular al Poder Judicial. Pero la guerra interna ahí está y se va a seguir dando en el reparto del poder. Eso es lo que está ocurriendo. Andrés Manuel López Obrador, nos guste o no, pues era un hombre alrededor del cual estaba construido un movimiento. Y ese era el factotum, ¿no?, de Morena, que mantenía amalgamado todo lo que pasaba al interior. Y Claudia Sheinbaum, aunque ha llegado con una gran legitimidad, sin lugar a dudas, con una gran cantidad de votos, tiene que controlar a los suyos. Y eso lo vamos a ver en los próximos meses. Ella ha anunciado que será a partir de enero cuando habrá cambios, y me parece que es ahí donde tiene que meter la mano. A ver si no es antes, ¿eh? A ver si no es antes, porque igual y hay que ajustar tuercas claro, antes de los primeros 100 días famosos para cada presidente. Alberto, ¿es una afrenta para la doctora Sheinbaum o van de la mano con ella para hacer de Morena el partido con todo el poder? No, yo creo que... Yo no sé si es una afrenta o si es una estupidez. Lo que sí es que yo no creo que vayan de la mano, eso me queda claro que no. Yo creo que le están haciendo muchísimo ruido y le están complicando la gobernabilidad a una presidenta que trae, como la escuchamos cada mañana, vendernos proyectos de educación, de mujer, de agricultura, y que de repente empiezan a pasar cosas en las cámaras que le complican muchísimo el seguir con su agenda. Una agenda que, por otro lado, viene prestada del presidente anterior. O sea, yo sí creo que Claudia Sheinbaum es una mujer que va a poder controlar su agenda y va a poder mandar en el gobierno, pero no tiene todo el tiempo del mundo para lograrlo. Por eso estoy de acuerdo con Primitivo, que los movimientos no necesariamente se van a esperar. Dicen enero, pero ahí cuando llegó dijo 2 años, para no le dan tiempo 2 años, va a tener que tomar el pulso mucho antes, porque si no se le puede ir de las manos la gobernabilidad. Entonces, no, yo creo que la gente en Morena está ensoberbecida y quieren seguir su propia agenda sin consultar con Palacio, y eso está creándole problemas a la presidenta, y eso se tiene que acabar, y se va a encargar ella de que se acabe, yo creo. ¿Cambio de fusibles entonces, Lalo? ¿Eduardo? Yo creo que va a haber cambios, no sé cuándo, nomás. Yo creo que ni ella sabe cuándo todavía, porque esto apenas empieza. Habrá cambios. Sigue el rumor muy fuerte que el secretario de Hacienda se va en febrero a más tardar. Es un rumor. Él no está contento. ¿Por qué? Porque le están dando zancadillas precisamente estos morenistas que quieren mandar. Entonces, vamos a ver. No me asustan estas cosas. Creo que a nadie nos debe asustar. Son fenómenos que se ven cuando hay una democracia funcional. Claro, la presidenta dice que ya no pertenece a Morena, que nos pertenece a todos los mexicanos, pero ella es la líder del partido, les guste o no a quienes quieren ser los líderes del partido. Yo diría que le demos tiempo, que primero que aprenda dónde están los pasillos de Palacio Nacional, ¿no? Oye, pero le están montando también ahí, guerrita, la disputa por el Zócalo, porque también vemos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, de tentarle un poquito ahí el territorio en el Zócalo, ¿no? En el corazón. ¿Lo ves también por ahí esas fisuras, Eduardo? No, mira, Clara Brugada es la candidata natural y más fuerte ahorita rumbo al 2030. No se nos olvide que
el jefe de gobierno, la jefe de gobierno siempre es un puntero en la sucesión presidencial. Nadie la está pelando ahorita. Yo creo que ella está manejando con bastante discreción. El Zócalo, pues también es de ella, porque es el Zócalo donde está su oficina enfrente. Antes el Zócalo no le correspondía al presidente, porque el presidente estaba en Los Pinos. Ahora tienen que compartir la plaza, pero yo creo que se ponen de acuerdo las dos. ¿Coincides, Primitivo? Porque hay quienes dicen que el candidato, el gallo, va a ser García Harfuch. Ya nos estamos yendo, evidentemente, muy a futuro, pero ¿se vale esa disputa? ¿Le están montando ahí la guerrita al interior? ¿Mande? No llevamos ni un mes del sexenio y García Harfuch tiene que arreglar muchas cosas antes de pensar en ser candidato, ¿eh? Cuidado. El problema, y un policía no la México, tiene fácil porque le van a echar la culpa de todo. Pero además un policía sin tropa, Eduardo. Además, bien dicho. No, ese es un grave problema. Es una posición. Sí. Es cierto. Sin efectivo. Es una posición muy difícil la de García Harfuch. Tiene el mayor reto y además le ha estallado de inmediato el problema en las manos. O sea, hay que ver Sinaloa, hay que ver Guerrero, Guanajuato, hay que ver Tamaulipas, Veracruz también es un estado con muchos problemas. Y bueno, él aplicará las labores de inteligencia porque así lo ha dicho, pero la operatividad de la Guardia Nacional, híjole, pues esa seguirá siendo pues comandada por el ejército. García Harfuch tiene que dar resultados inmediatos y además pues tiene que ocuparse de cosas que no tienen que ver con la política. Claro. Alberto, la idea va por aquí. Muchos dicen que hay que ir sumando gobiernos estatales para que Morena efectivamente logre tener todo el poder, evidentemente el poder en las cámaras, etcétera. Sin embargo, algunos creen que estas fisuras puede ser lo que lleve a que Morena vaya reduciendo el poder y que sea lo único que pueda acabar con Morena. ¿Tú lo ves así? Sí, desde luego, ante la inexistencia de una oposición con cierta credibilidad o con cierta punch, ¿no? Evidentemente el poder gigantesco que tiene Morena en estos momentos, lo único que puede hacer es autofagotizarse y rivalidades entre grupos. De ahí la importancia de que la presidenta Claudia Sheinbaum tome el control de la situación, porque si no, la primera perjudicada va a ser ella. Efectivamente, hay muchos grupos. Yo no soy tan optimista o no veo tan natural esta división que hay entre la candidatura de Clara Burgada en la Ciudad de México y el gobierno federal. Creo que sí hay diferencias ahí, creo que sí son grupos que tienen una visión diferente del partido y de lo que debe ser el gobierno, y creo que sí hay diferencias, y creo que lo mismo pasa en algunos estados donde los candidatos a las gobernaturas pues no salieron y no surgieron de Claudia Sheinbaum, como estamos viendo en las cámaras, donde los líderes del partido en las cámaras no salieron de Claudia Sheinbaum. Ella heredó la agenda y muchos de los líderes, y eso tiene que arreglarlo para poder tener gobernabilidad o negociar. Arreglarlo no quiere decir sustituirlos y cambiar los fusibles necesariamente, quiere decir sentarse a la mesa, negociar y llegar a un acuerdo y poner un horizonte que el partido pueda salir, o ya también buscar alianzas fuera del partido en las clases medias, porque recordemos que hay 3 millones de personas que no votaron a Morena en las cámaras y la votaron allá como presidenta. Primitivo, un comentario final. No son muchas, pero son algunas. Claro, un comentario final para, como dices, apenas se va a cumplir de un mes del gobierno de la doctora Sheinbaum. Apenas se va a cumplir un mes y me parece que hay muchos temas muy candentes, ¿no? El tema de la reforma al Poder Judicial, este término de la supremacía constitucional que no lo manejábamos de nunca y apenas nos brincó a la palestra pública en estos días, mete mucho ruido. Es un tema que genera pues una gran polémica sobre el control que pretende tener Morena sobre el Poder Judicial, la anulación del Poder Judicial, y creo que estamos perdiendo de vista, y me parece que ese es un trabajo que debe hacer la presidenta y su equipo, los temas de su agenda, los verdaderos temas de su agenda, que sí están en las mañaneras, pero que quedan relegados a un segundo plano por lo urgente. Ahora sí que lo importante para Claudia Sheinbaum no está saliendo a la luz. Finalmente, los programas sociales, el tema pues el tema de la salud. Ayer fue un tema que tenía que haber sido mucho más importante y quedó en interiores, ¿no? En los medios de comunicación. Creo que es un reto
para la presidenta Bien. generar ese interés y poner sus propios temas en los primeros lugares de la discusión nacional. Pero eso lo tienen que resolver después de que aplaque a sus huestes en las diferentes cámaras. Se nos acabó el tiempo. Primitivo Olvera, Eduardo Ruiz Gil y Alberto Bello, gracias por estar en la mesa de periodistas. Gracias. Buenas noches.